Capítulo 1. 1821. El conde de Narbrook estaba muerto. Devona, quien estaba de pie a su lado, casi no podía creerlo. Ella pensaba que él debió sufrir un infarto durante la noche, ya que estaba acostado en una posición extraña, pero no cabía la menor duda de que estaba muerto. Devona recordaba que 7 años atrás, cuando llegó por primera vez a Narbrook Hall, el conde le había parecido un hombre bastante atractivo para su edad, mas ahora pensaba que con el paso de los años se había vuelto más y más feo. Ella lo culpaba por la muerte de su padre y de su madre, pero ahora él estaba muerto. Se preguntó qué iba a hacer y se dio cuenta de que era una situación muy difícil. Cuando su padre, el coronel Iwan Campbell, regresó herido de la guerra con Francia, le tomó casi un año recuperarse en su pequeña pero confortable casita cerca de Essex. Ya restablecido, comprendió que tenía que encontrar algo en que trabajar. Su vida en el ejército había terminado y tenía muy poco dinero. Estaba casado con la mujer amada y ambos eran muy felices con su pequeña hija. Cuando se casó pensó que como tenía mucha habilidad para manejar a los caballos, cuando saliera del ejército se podría dedicar a criarlos y entrenarlos para luego venderlos en el mercado de Tattersall's o en muchas de las ferias de caballos que se llevaban a cabo en la localidad. Pero la guerra había acabado con todas aquellas posibilidades, ya que muchos de los caballos habían ido a parar al ejército, y la mayoría de los que quedaron no estaban a la venta, ya que era la única manera de que sus dueños pudieran vender lo que producían o transportarse de un lugar a otro. «Tenemos que hacer algo, mi amor», le comentó el coronel a su esposa. «Pero estoy segura de que deberá ser algo relacionado con los caballos», apuntó ella. «Tú eres muy bueno con ellos y queremos estar en el campo». «Por supuesto», apoyó él. Sin embargo, era muy difícil. La guerra estaba en su punto crucial y en Inglaterra mucha gente sufría a causa de ello. El dinero estaba escaso y los hombres jóvenes luchaban en Francia contra Napoleón. Las bajas eran tremendas. Los hombres, que al igual que el coronel regresaban heridos, solo podían contar historias de horror. Por el momento las posibilidades de una victoria eran muy escasas. Después de muchos intentos fallidos, el coronel se enteró de que el conde de Narbrook, quien vivía en Norfolk, necesitaba de alguien que le administrara sus caballerizas. Entonces se puso en camino para visitar al conde lleno de optimismo. Su esposa rezó para que algo positivo sucediera, pues estaba preocupada por la educación de su pequeña hija Devona. Le parecía que su hija tenía la misma mente hábil de su padre y se encontraba en la edad en que necesitaba de buenos tutores e institutrices. «¿Cómo vamos a poder pagarlos?», se preguntaba ella, sintiéndose impotente. Cuando el coronel regresó aquella noche y entró en la casa, su esposa presintió que traía buenas noticias aún antes de que se bajara del viejo carruaje en el que se transportó. Él la besó con afecto y cuando los hombres que los ayudaban se llevaron el vehículo la rodeó con sus brazos y la llevó hacia la casa. «Creo haber encontrado lo que buscábamos», informó él. «Eso espero, Iwan. Cuéntamelo todo». El coronel no solo le habló a su esposa acerca de la enorme mansión de época que poseía el conde, también le describió una pequeña cabaña que estaba cerca de las caballerizas y que les vendría perfecta a ellos. «Parece demasiado bueno como para ser cierto», exclamó la señora Campbell. «¿Cómo es el conde?». «Es un hombre extraño», dijo el coronel, «pero creo que nos podremos llevar bien». Él habló de manera un tanto insegura y aquello preocupó a su esposa, pero prefirió no hacer demasiadas preguntas. Afortunadamente había alguien que estaba ansioso por comprarles la casa, incluyendo los muebles. A la señora Campbell le dolía mucho tener que separarse de todas las cosas que pertenecían a ellos desde que se casaron y que significaban mucho para ella, pero al mismo tiempo sabía que su esposo tenía razón al decir que no podían seguir así. Por lo tanto estaba dispuesta a sacar el mejor provecho de la nueva situación. Solo conservó algunos muebles pequeños que significaban mucho para ella y que habían pertenecido a su familia. Había cuadros y miniaturas que su madre coleccionaba, también un par de alfombras que fueron regalos de bodas y que ella no deseaba perder. La pareja se puso en marcha hacia Narbrook Hall seguida de una carreta en la que iban todas las posesiones que deseaban conservar.
Devona tenía 13 años y para ella aquello era una aventura. Sabía montar desde que era muy pequeña y esperaba encontrar las caballerizas del conde llenas de caballos maravillosos. Su padre fue un poco parco acerca de estos cuando ella le hizo preguntas al respecto. El viaje a la mansión del conde era largo. A la madre de Devona le pareció que aquellas tierras por las que iban pasando y que no estaban habitadas resultaban un tanto deprimentes. Sin embargo tenía demasiado tacto como para comentarlo. Cuando entraron por el camino que conducía directamente a Narbrook Hall les pareció muy impresionante. La cabaña aunque pequeña tenía un bonito jardín a su alrededor y parecía estar en buenas condiciones. Después de meter sus pertenencias el coronel fue a ver al conde. Cuando regresó Devona se estaba preparando para meterse en la cama. ¿El conde se mostró contento de verte, mi amor?, le preguntó su madre a su padre. No sé si contento sea la palabra correcta, respondió el coronel. Me dio un largo discurso acerca de lo mucho que debo economizar ya que los tiempos no son buenos. La señora Campbell rió. Eso ya lo sabías sin que te lo dijeran. El coronel asintió. Demasiado bien. Pero al mismo tiempo espero que no vayamos a estar escasos de caballos. ¿Qué quieres decir con eso, papá?, preguntó Devona. Bueno, cuando me contrataron yo entendí que en las caballerizas iba a haber una buena cantidad de caballos que manejar, respondió el coronel, y también que el conde iba a comprar más. ¿Y ahora qué dice él?, preguntó la señora Campbell. Parece que quiere disminuir los que ya tenemos, pero hasta que los haya visto con cuidado no podré decirle si está bien hacerlo o no. Devona sabía que a su madre le parecía extraño que el conde no hubiera pedido verlos. Pasó una semana antes de que ella pudiera conocer el interior de la mansión. Entonces ella caminaba hacia el lago cuando vio al conde que se alejaba montado sobre un carruaje muy viejo que necesitaba ser pintado y a ella le pareció que los dos caballos que tiraban de él no eran de muy buena calidad. Ella no había visitado las caballerizas porque su padre le advirtió que era un error hacerlo hasta que él tuviera todo en orden. Además quizá al conde no le iba a agradar que ella interfiriera. Pero yo tengo que montar, papá, había protestado Devona. Antes tengo que tener el permiso de su señoría, le dijo su padre. Tenemos mucha suerte de haber obtenido una cabaña tan buena y de estar aquí, pero él es un hombre extraño y no quiero disgustarlo sin necesidad. Devona quería demasiado a su padre como para protestar, aunque sí le parecía que todo aquello era un tanto extraño. Ahora cuando lo vio alejarse se dirigió hacia la puerta principal. Allí vio a un hombre que miraba hacia el lago y que supuso era el mayordomo. Buenos días, saludó ella. Era un hombre mayor pero no se veía tan elegante como los mayordomos que ella había visto en las casas de Essex cuando acompañaba a su madre para que visitara a sus amigas. Buenos días, respondió él. Supongo que usted es la niñita que ahora vive en la cabaña de las caballerizas. Así es, asintió Devona. Allí estamos muy cómodos pero me muero de ganas de conocer el interior de esta gran casa. El hombre rió. Bueno, pues es justo el momento adecuado. Su señoría se acaba de ir al pueblo como siempre lo hace una vez al mes. Así que entre y yo se la mostraré. Es usted muy amable, agradeció Devona. Debo admitir que tengo mucha curiosidad. Entró en la casa y se dio cuenta de que en otros tiempos debió de ser magnífica pero ahora podía ver que necesitaba muchas reparaciones. Por todas partes encontró techos, paredes y pisos que necesitaban atención. Había cuadros muy valiosos. Ella aprendió a apreciar a los grandes pintores pero aquellos cuadros necesitaban ser restaurados. También el oro se había desvanecido en casi todos los marcos y en algunas habitaciones las ventanas estaban quebradas. Las habitaciones en sí eran enormes y cuando fue construida la casa debió ser digna de un rey. Los muebles eran antiguos y algunos tenían varias generaciones de existir. Y los sofás al igual que las sillas necesitaban ser retapizados. La mayoría de las alfombras estaban muy gastadas. Recorrieron varias habitaciones antes de que ella tuviera el valor de decirle al hombre que la acompañaba: ¿Por qué no han reparado el papel tapiz de esta habitación que se está despegando?
Lo mismo podrá preguntar en todas las habitaciones, respondió el hombre. Su señoría dice que no tiene el dinero y por lo que yo puedo ver se hizo muy poco antes de que comenzara esta guerra. El mayordomo la llevó a lo largo de un pasillo donde había algunos arcones con incrustaciones y mesas talladas. Al final del pasillo el hombre abrió una puerta y Devona dio un grito de alegría. Se trataba de una biblioteca muy grande con un balcón que corría a todo alrededor a media altura y al que cualquiera podía subir por medio de una escalera de caracol. ¡Qué maravilloso!, exclamó ella. ¿Cree usted que su señoría me permitirá leer algunos de sus libros? Él no los lee, respondió el hombre, y si a usted le gustan los libros aquí hay muchos. Eso mismo estaba yo pensando, dijo Devona. Por favor, pregúntele si me permite venir aquí algunas veces. Eso nos haría a mí y a mis padres muy felices. El hombre sonrió. Haré lo que pueda, expresó él, pero no le prometo nada. Devona recorrió la biblioteca con mucha alegría, descubriendo que ninguno de los libros era actual y que algunos en realidad eran bastante viejos. Pero sabía que iba a disfrutar mucho al leer la mayoría de ellos y estaba rezando para que aquello fuera posible. Cuando terminaron de ver las habitaciones del piso bajo, el mayordomo, que ahora Devona sabía que se llamaba Hitchin, la llevó arriba para ver los dormitorios. Todos tenían enormes camas con 4 columnas talladas y pabellones a veces dorados y a veces de seda bordada. Eran muy impresionantes. Sin embargo, el cielo raso de las habitaciones tenía fisuras y una vez más las paredes necesitaban ser pintadas y los cristales de las ventanas cambiados. Pero lo que le gustó casi tanto como la biblioteca fue la galería de cuadros que corría a lo largo de todo un extremo de la casa. Allí había cuadros que debieron ser coleccionados durante generaciones por los condes de Narbrook. Devona sintió deseos de permanecer allí durante horas para admirarlos y ver la manera como habían sido pintados. Estos deben de ser muy valiosos, le comentó ella a Hitchin. Estoy seguro de que así es, corroboró él. Devona dudó por un momento y después dijo: ¿por qué su señoría no vende uno de ellos para poder arreglar el resto de la casa? Hitchin rió. Eso no es posible, explicó él. Todos los cuadros tienen que pasar al siguiente conde de la misma manera como llegaron hasta el actual. Claro, lo entiendo. Están en fideicomiso, dijo Devona. Fui una tonta al no darme cuenta de eso. Entonces pensó que debía ser muy frustrante ver cómo todas aquellas obras de arte se iban deteriorando y no poder hacer nada al respecto. ¿Su señoría tiene hijos?, preguntó Devona, pues le pareció extraño no haber visto señales de alguno. Tampoco los había mencionado alguien. Hitchin sacudió la cabeza. No, respondió él. Su señoría nunca se ha casado y está peleado con sus hermanos y con el resto de su familia. ¿Quiere usted decir que nunca los ve?, preguntó Devona. Hitchin asintió. Llevo aquí más de 10 años, dijo él, y desde entonces jamás ha venido de visita a algún pariente ni le han escrito a su señoría. Es muy extraño, expresó Devona, pero de seguro que los miembros de la familia de la cual él es el jefe querrán venir a la casa. Si así lo desean, entonces su señoría no se los permite, respondió Hitchin. A Devona todo aquello le parecía muy extraño. Hitchin la llevó a la cocina y ella le dio la mano a su esposa, que era la cocinera. No había alguien más. Como le pareció muy extraño, Devona dijo: de seguro que cuenta usted con servidumbre para ayudarla a cuidar de esta enorme casa. La señora Hitchin rió. Debería decirle eso a su señoría para que vea cuál es la respuesta. Es tan grande que es imposible que usted se encargue de todo, dijo Devona. Eso mismo es lo que yo le digo al señor Hitchin, respondió la mujer. Lo que yo no puedo hacer se queda sin hacer y yo no voy a limpiar todos esos kilómetros de pasillos o todas esas habitaciones que jamás se usan. No, señor. Ahora Devona comprendió por qué las habitaciones se veían tan ruinosas y empolvadas. Por supuesto que era imposible que 2 personas que ya estaban envejeciendo pudieran limpiarlo todo. Pero se preguntaba cómo era posible que el conde viera cómo todo se estaba deteriorando a su alrededor y no hiciera algo al respecto. Cuando regresó a la cabaña le dijo a sus padres dónde había estado y las condiciones deplorables en que se encontraba todo. Eso mismo sentí yo el día de mi llegada, dijo el coronel, y también me pareció extraño que el conde solo tuviera a esas 2 personas para ocuparse de esa casa tan grande. ¿De veras está tan mal económicamente?,
preguntó la señora Campbell. Su esposo hizo un gesto de impotencia con las manos. Yo ya he tenido problemas para poder conseguir suficiente alimento para los caballos, confesó él, que no son lo que yo había esperado tener en las caballerizas. ¿Quieres decir que cuando viniste aquí por primera vez no viste las caballerizas igual? Su señoría me enseñó un establo, respondió el coronel, y me dijo que los caballos habían salido a pastar. Ahora que ya estoy aquí es cuando me he dado cuenta de los pocos que hay y lo difícil que es convencerlo de que compre más. La señora Campbell no dijo nada, sabía que su esposo se sentía tan contento por haber encontrado un trabajo que le agradaba que no hubiera hecho muchas preguntas. Había aceptado con agradecimiento lo que le habían ofrecido. Devona también encontró las caballerizas muy desilusionantes. Había 2 buenos caballos que después ella supo que el conde los montaba cuando iba al pueblo. Su visita de una vez al mes era para ir a buscar los sueldos de su escasa servidumbre. También para pagar los alimentos que se compraban en la tienda local. Esto normalmente era poco, ya que, como él le había indicado al coronel, en la finca había conejos que cazar. También había patos salvajes en el estanque y muchos otros comestibles en el huerto de la cocina. Lo malo era que el jardinero que lo había cuidado hasta 2 meses antes había tenido que ingresar en el hospital y al parecer ya no iba a poder regresar. El coronel se encontró a sí mismo plantando papas y otros vegetales, pero aún así el huerto de la cocina, como era conocido y que estaba rodeado por un muro muy alto, producía más hierbas que otra cosa. La señora Campbell estaba decidida a hacer algo respecto a su hija. Hizo algunas averiguaciones y para su satisfacción descubrió que en la aldea vecina vivía un maestro de escuela retirado. Era un hombre muy inteligente que había sido maestro en Eton y que tenía un título en Oxford que obtuvo cuando era joven. Como la señora Campbell era muy persuasiva y también muy atractiva, el maestro prometió darle clases a Devona por un pago que era casi ridículo. Le pido disculpas por no ofrecerle más, le dijo la señora Campbell, pero mi esposo está esperando a que su señoría sea más generoso con él de lo que lo es en estos momentos una vez que se dé cuenta de lo hábil y capaz que es él con los caballos. El señor Alton, con quien ella estaba hablando, rió. Me temo que eso es algo muy poco probable, explicó él. ¿Qué quiere decir?, preguntó la señora Campbell. Pensé que usted ya sabía que el conde es lo que se conoce como un avaro, por lo menos así lo llaman en el vecindario. Yo todavía no conozco la casa, agregó la señora Campbell, pero mi hija sí y dice que se encuentra en muy malas condiciones. Y su señoría no hace ni hará nada al respecto, aseguró el señor Alton. ¿Cree usted que él tenga las posibilidades económicas para poder hacerlo?, insistió la señora Campbell. El señor Alton se encogió de hombros. Por todo lo que me han dicho, aparentemente aún antes de la guerra él ya estaba recortando gastos por todas partes y empleando a la menor cantidad de gente posible. Hizo una pausa antes de continuar. Ahora las cosas están en un estado deplorable. Los granjeros han abandonado sus granjas y los hombres que trabajan en los campos se han ido a la guerra o encontraron que el trabajo era demasiado duro para tan poca paga, por lo que las cosas se siguen poniendo peor en lugar de mejorar. La señora Campbell estaba muy preocupada cuando regresó a la cabaña. Le dijo a su esposo lo que platicó con el señor Alton y vio que él no parecía sorprendido. «Tú lo sabías y no me lo dijiste», añadió ella a manera de acusación. «No lo supe hasta que llegué aquí», respondió el coronel. «Yo sabía que la situación era difícil por la guerra, pero eso se aplica a muchas fincas en toda Inglaterra», suspiró profundo antes de continuar. «Pero las cosas parecen ser mucho peor de lo que yo me lo había imaginado y solo con el viejo Bill ayudándome en las caballerizas te aseguro que me gano hasta el último centavo que me pagan». «Que es muy poco», completó la señora Campbell. «Si no fuera por los conejos y los patos que me traes creo que nos moriríamos de hambre». Su esposo la rodeó con su brazo y la besó. «La situación no es tan mala como eso», dijo él. «Por lo menos tenemos un techo sobre nuestras cabezas. Estoy encantado de que hayas encontrado a alguien que le dé clases a nuestra hija». Devona disfrutaba enormemente las clases que le daba el señor Alton. Todas las mañanas ella tenía que caminar hasta la casa de él, que estaba bastante lejana, pero cuando era posible su padre le proporcionaba un caballo.
Ella le había hecho ver al conde que era necesario tener más caballos en los establos, de otra manera era muy probable que se quedara sin cuadrúpedo que montar o conducir. Por fin, después de mucho hablar, el coronel pudo comprar un par de caballos sin entrenar en la feria local. A él le pareció que valían el precio que el conde tuvo que pagar por ellos, pero su señoría protestó mucho y cuando por fin los caballos estuvieron entrenados tuvo que admitir que habían sido una buena compra. Pero lo que era excelente desde el punto de vista del coronel era que tanto él como Devona podían montarlos. Mi hija puede entrenarlos casi tan bien como yo, le había dicho el al conde, e hizo que a este le fuera imposible protestar. Al igual que la casa, los bosques también se encontraban en muy malas condiciones, pues no había quien quitara las ramas caídas o limpiara un sendero bloqueado. A Devona le encantaba montar en el bosque y como no había guardabosques el sitio parecía estar lleno de animales, pájaros y ardillas. Todos parecían hablar cuando ella pasaba junto a ellos. Para Devona los bosques siempre habían estado encantados. En su casa solo había 2 pequeños bosques en donde montar, pero ahora los bosques descuidados y salvajes de la finca del conde parecían extenderse por varios kilómetros. Era extraño lo aislados que estaban en la gran casa. La aldea consistía solamente en unas pocas cabañas de techo de paja y que necesitaban reparaciones urgentes. Devona se enteró de que mucha gente se había marchado por la falta de trabajo, por lo que la única tienda que existía tuvo que cerrar sus puertas. Aquello significaba un recorrido de más de 2 kilómetros para llegar al comercio más cercano. Esto no solo resultaba inconveniente, sino que al conde también le molestaba que se utilizara a los caballos a menos que fuera totalmente necesario. Algunas veces me siento como si estuviéramos en medio de una isla desierta, mi amor, le dijo la señora Campbell a su esposo una noche durante la cena. Eso no me molesta en lo mínimo, respondió el coronel, siempre y cuando tú estés conmigo. Yo digo lo mismo, asintió su esposa con una sonrisa, pero al mismo tiempo es muy aburrido para Devona. Debería haber niños de su propia edad con los cuales pudiera jugar. La señora Campbell suspiró. Pero parece como si el conde nunca recibiera visitas. ¿No tenemos vecinos? Tengo entendido que hay muy pocos y han dejado de venir pues nunca fueron bien recibidos por el conde. «Qué hombre tan curioso», dijo la señora Campbell. «Debe sentirse muy aburrido estando siempre a solas en esa enorme casa y sin tener con quién hablar durante las comidas». «Quizá lo que Alton te dijo sea cierto», respondió el coronel. «Como avaro solo se siente feliz con sus monedas de oro». «Espero que sí las tenga», dijo la señora Campbell. «Pero es obvio que no se las gasta en nosotros». Se sentía un tanto molesta pues había ido a ver al conde personalmente para preguntarle si podía hacer algunos cambios pequeños en la cocina de su cabaña y que le iban a facilitar mucho el trabajo. Como su madre se veía tan bonita y tan encantadora, Devona pensó que era imposible que alguien le pudiera negar algo. Pero la señora Campbell regresó para decir que sus esfuerzos habían sido un fracaso. «Su señoría me dijo», comentó la señora Campbell a su esposo, «que él no tenía dinero con que pagar los cambios y que debía sentirme agradecida por lo que ya tenía». «La mayoría de los hombres que regresan de Francia no tienen a alguien que los esté esperando», le argumentó el conde. «Su esposo es muy afortunado». Por un momento Devona pensó que su padre se iba a molestar, pero este solo rió. «Si tú no eres capaz de convencer a un hombre para que haga lo que quieres, mi amor, entonces nadie podrá hacerlo. Yo mismo haré los cambios en la cocina. Soy un buen carpintero cuando me lo propongo». «Ya tienes tú bastante trabajo», trató de convencerlo la señora Campbell, «y no creo que su señoría sea tan pobre como pretende. Sacarle un centavo es como sacarle un diente», añadió el coronel, «y sospecho que él ha reducido el monto de la nómina y que le está pagando a los Hitchin menos de lo que solía pagarles». «Si él se encuentra en tales condiciones», insistió la señora Campbell, «entonces yo pienso que su familia debería de hacer algo al respecto. Después de todo él es el jefe de la familia y no es posible que todos se encuentren en tal estado de pobreza. Es muy extraño que él nunca los vea», intervino Devona. «El otro día yo mencioné algo al respecto», respondió su padre, «y él me comentó que le disgustaba toda su familia por lo que estaba decidido a no volver a verlos jamás». «Debe ser por culpa suya», dijo la señora Campbell. «¿Sabes algo acerca de los Brooke?».
Había uno al que yo conocí en Londres, sí que era un poco mayor que yo, explicó el coronel. Era el vizconde Nar, pero creo que murió hace un par de años. Tiene que haber otros, dijo la señora Campbell. Bueno, no tiene caso que nos preocupemos por ellos, ya que no es probable que nos los vayamos a encontrar aquí. El coronel se levantó de la mesa. Ahora tengo que ir a decirle a su señoría que necesito más alimento para los caballos y estoy seguro de que me va a dar un sermón. La manera como habló hizo reír a su esposa. Pero cuando el coronel se hubo marchado, ella le dijo a Devona: trato de sentir pena por el conde, pero no puedo evitar pensar que está exagerando su situación o que en realidad sea un avaro, como dice el señor Alton. ¿Y qué hacen los avaros con su dinero?, preguntó Devona. Lo guardan y les duele mucho gastarlo, informó la señora Campbell. Pero déjame decirte, mi amor, que eso es algo que tu padre jamás será, ni en 1.000.000 de años. Tampoco tu mamá, respondió Devona. La señora Campbell rió. Desafortunadamente yo no tengo ningún dinero, así que no puedo guardarlo. Quizá estamos siendo muy tontas, hija. Debemos pensar en cosas que podamos hacer para vender. El problema es que primero tenemos que comprar la materia prima y tú sabes que no tenemos el dinero con que hacerlo, respondió Devona. La señora suspiró. Era verdad que les estaba resultando muy difícil ahorrar en todo como el conde se los indicaba, pero de alguna manera los años pasaron, la guerra llegó a su fin. Ahora todo va a mejorar, aseguró el coronel. Desafortunadamente no fue así. Aunque había muchos hombres que regresaban al campo procedentes del ejército, la mayoría de las fincas, al igual que la del conde, necesitaban muchas reparaciones. Aparentemente no había el dinero con que pagarlas. Dos de los hombres de la aldea que se aburrían de no hacer nada solían venir a conversar con el coronel y darle una mano. A cambio y de manera casi milagrosa el coronel pudo obtener algo de material para que ellos pudieran reparar sus casas. Pero le dijo a su esposa: es más fácil poder volar que sacarle dinero a mi patrón. Él es tacaño. Yo sé que es tacaño, aseguró la señora Campbell, y tienes que hablar con él una vez más acerca de la feria de los caballos. De veras necesitas algo nuevo que entrenar. No sirve de nada decir que los caballos que ya tienes no están envejeciendo. El coronel no podía negar que aquello era verdad. Se acercó al conde una vez más. Este acompañó al coronel a la feria pues tenía miedo de que fuera a gastar demasiado dinero. Había un caballo que el coronel deseaba, pero había otro más barato que se veía casi tan bueno como el primero. El conde insistió en comprar el más barato y desde ese momento el coronel comenzó a odiarlo. Devona casi no podía creerlo cuando el cuerpo de su padre fue encontrado tirado en un campo. El caballo que había estado montando no solo lo había tirado sino que también le había caído encima. Un hombre de la aldea vio cuando ocurría y vino corriendo para informárselos. De alguna manera y con la ayuda de todos incluyendo a Hitchin lograron llevar al coronel hasta la cabaña. Hablaron de mandar a buscar a un doctor, pero tanto Devona como su madre sabían que nada había que hacer. Aquella noche Devona lloró hasta quedarse dormida y entonces supo que odiaba al conde. Deseaba que él también muriera. Al principio su madre se había quedado postrada por el dolor. Entonces se obligó a sí misma a ir a ver al conde para preguntarle qué pensaba hacer con ellas. Ahora Devona ya tenía 17 años y seguía tomando lecciones con el señor Alton. La señora Campbell pensó que el conde querría la cabaña para otro hombre que seguramente haría el trabajo que había hecho el coronel y ellas tendrían que irse a otra parte. Hitchin la llevó hasta el estudio donde el conde siempre se sentaba. En este se encontraba un gran escritorio sobre el cual había un tintero de oro. La señora Campbell se dio cuenta de que este valía mucho dinero. De alguna manera parecía irónico que el conde estuviera sentado detrás de eso mientras que su esposo estaba muerto por haber economizado en la feria de los caballos. El conde no se puso de pie cuando ella entró en la habitación. Se limitó a indicar con un movimiento de la mano una silla que estaba frente al escritorio. Siéntese, señora Campbell, dijo él. Tengo entendido que desea verme. He venido a preguntar a su señoría qué desea que hagamos mi hija y yo. Estoy segura de que necesita nuestra cabaña para que viva allí el hombre que ocupará el lugar de mi esposo. Hizo una pausa, pero enseguida continuó. Solo espero que pueda ayudarnos de alguna manera porque estoy segura de que su señoría sabe que nosotras no tenemos dinero.
¿Su esposo no ahorró nada?, preguntó el conde muy sorprendido. Era imposible ahorrar con lo que usted le pagaba, respondió la señora Campbell. Éramos 3 a los que había que alimentar y le aseguro que cada centavo de lo que usted le daba a mi esposo se gastaba en comida y muy poco más. Hubo un silencio. La señora Campbell se preguntaba a quién podría pedirle ayuda si él las echaba. Todos los parientes del coronel estaban en Escocia. Él había perdido el contacto con ellos desde que se casó, y ella tenía algunos parientes en Devonshire, pero tampoco los había visto en mucho tiempo. La señora Campbell y el coronel habían sido muy felices juntos, por lo que ni ella ni su esposo se habían molestado en ponerse en contacto con sus primos lejanos. Y los parientes más cercanos estaban todos muertos. Como estaba pensando en Devona, la señora Campbell suplicó: por favor, milord, permita que nos quedemos aquí de ser posible. Estoy segura de que cuando comprenda nuestra situación el señor Alton le dará clases a Devona sin cobrarnos. La voz se le quebró cuando continuó: nosotros podríamos arreglárnosla en una de las cabañas de la aldea si la reparan. Por el momento hay 2 o 3 que se consideran como inhabitables. Eso costaría dinero, comentó el conde. Sí, lo sé. Pero quizá nosotras podríamos hacer algo a cambio, respondió la señora Campbell. Mientras hablaba ella pensó que aquello no se le había ocurrido al conde. Parecía que podía leerle los pensamientos. Él estaba pensando que 2 mujeres sanas de alguna manera podrían resultarle provechosas. El conde golpeó la mesa con sus dedos. La señora Campbell contuvo la respiración. Entonces él dijo: la señora Hitchin está envejeciendo. Siempre está diciendo que necesita ayuda. Usted y su hija pueden venir a vivir aquí. ¿Lo dice en serio?, preguntó la señora Campbell. Ustedes 2 ayudarán a cuidar la casa, dispuso el conde, y por supuesto que no les pagaré ni un centavo por hacerlo. Tendrán una cama donde dormir y comida para alimentarse. Eso deberá ser suficiente. Por supuesto que sí, aceptó la señora Campbell en voz baja. Muchas gracias. Nos cambiaremos de inmediato y lo único que puedo decir es que le estoy muy agradecida a su señoría. Se dirigió hacia la puerta. Al llegar hasta allí miró hacia atrás. Estaba segura de que el conde fruncía el ceño como si estuviera calculando cuánto le iba a costar aquello. Devona se sintió encantada de cambiarse a la casa grande. Eso quiere decir que podré tomar los libros de la biblioteca, dijo ella. Tú sabes el escándalo que hizo su señoría cuando papá le preguntó si podía hacerlo. Pero si estoy dentro de la casa él no podrá vigilarme todo el tiempo y tampoco contar los libros que hay en la biblioteca. Debes tener cuidado de no hacerlo enojar, querida, advirtió la señora Campbell. Es un hombre muy extraño. Ahora que lo vi me pareció que se ve muy viejo. Eso es porque come muy poco, dijo Devona. Ya pasa de los 70, pero a esa edad hay mucha gente que todavía está llena de energía. Las 2 mujeres se cambiaron a la casa con sus pocas pertenencias. A la señora Campbell le pareció un error no llevar luto por su esposo. Por lo tanto gastó algo del poco dinero que les quedaba en comprar tela negra para hacerse un vestido. Ya tenía un abrigo negro. Este estaba algo pasado de moda ya que ella lo había comprado cuando murió su abuela hacía ya muchos años. Jamás se lo ponía, pero era parte de su guardarropa. Se presentó en el funeral de su esposo llevando su vestido y su sombrero negros. A Devona le pareció que su madre era muy valiente. Sin embargo no pudo evitar llorar amargamente cuando bajaron el ataúd a la fosa. El vicario se había retirado varios años atrás y el conde no lo había sustituido. Por lo tanto otro vicario vino del pueblo. Este se encargó del servicio funerario por el cual no le pagaron. Tendremos que conseguir una lápida para la tumba de tu padre, le dijo la señora Campbell a Devona. Las únicas cosas que tengo para vender son las miniaturas que pertenecieron a mi madre. Pero como son retratos de mi familia no creo que nos den mucho por ellas. También está mi anillo de compromiso. El diamante del anillo no era muy grande. Devona sabía que a su madre le iba a doler mucho separarse de él. Estoy segura de que a papá no le hubiera gustado que tú hicieras eso, dijo ella con firmeza. Espera un poco, mamá. Siento que algo se va a presentar. Tan pronto como haya terminado mis lecciones con el señor Alton voy a pensar en la manera de ganar dinero. Su madre rió. Serás muy lista si logras hacerlo, querida, a menos de que escribas un libro que sea todo un éxito o pintes un cuadro.
No me creo capaz de hacer alguna de esas dos cosas, dijo Devona, pero me estoy convirtiendo en una muy buena cocinera mientras ayudo a la señora Hitchin y quizá alguien quiera contratarme. La señora Campbell levantó las manos horrorizada. No debes decir eso, exclamó. Después de todo, nosotras somos damas. Estás muy equivocada si piensas que yo voy a permitir que mi hija se contrate como sirvienta. No veo mucha diferencia con lo que hacemos ahora, externó Devona, y ni siquiera nos pagan. Por lo que a mí concierne, dijo la señora Campbell, soy una invitada en la casa del conde y espero que todos me traten como tal. Devona le dio un beso a su madre. Cualquiera que sea alguien jamás te tomará por otra cosa, mamá, dijo ella, pero de alguna manera voy a encontrar la forma de ganar dinero. Devona pensó mucho en aquello durante todo el invierno. Si yo fuera buena tejedora, le comentó ella a su madre, y tuviera dinero para comprar lana, estoy segura de que haría ropa muy caliente que cubriría a la gente desde el cuello hasta la cadera. Si los deseos fueran carbones, agregó la señora Campbell, entonces tendríamos fuego con el cual calentar estas enormes habitaciones. Ella suspiró y después continuó. La cantidad de madera que el pobre Bill logra traer no alcanzaría ni para calentar un ropero. Hacía mucho frío en todas las habitaciones, pero el conde se negaba a pagarle a alguien para que cortara algunos árboles y trajera los troncos hasta la casa. Y así la señora Campbell contrajo neumonía. Pasó en cama toda la temporada de Navidad. No hubo celebraciones porque el conde dijo que no tenía dinero. Cuando su madre empeoró, Devona se puso frenética. Debo conseguir un médico para mi madre, le dijo ella al conde. Está muy enferma y tiene mucha fiebre. Por favor, mande a buscar uno. Los médicos son muy caros, respondió el conde sacudiendo la cabeza. No creo que haya un buen médico a no ser en el pueblo. Donde quiera que se encuentre debe venir a ver a mi madre, insistió Devona. Voy a pensarlo, dijo el conde. Por favor, suplicó Devona. Está muy enferma. Pero mientras hablaba, Devona se dio cuenta de que el conde no le estaba haciendo caso. A él lo que le importaba era cuánto iba a costar y no el hecho de que su madre no pudiera respirar. La enorme habitación en el piso superior era demasiado grande como para poder calentarse con unos pocos troncos. Devona pasó toda la noche sentada junto a su madre. La señora Campbell murió cuando comenzaba a amanecer. Como si alguien se lo hubiera dicho, Devona supo que su madre se estaba alejando. Mamá, suplicó ella. Mírame, dime algo. Las pestañas de su madre se movieron y pareció escuchar lo que Devona le estaba diciendo. Entonces apareció una sonrisa en sus labios. Aunque casi no lo pudo oír, Devona estaba segura de que su madre había pronunciado el nombre Iwan. Por un momento pareció como si todavía hubiera vida dentro de ella. Entonces cerró los ojos y Devona supo que se había ido. Una vez más el vicario vino desde el pueblo. La señora Campbell fue enterrada junto a su padre. Sobre la tumba no había una lápida y Devona pensó que nunca la iba a ver. Mientras caminaba de regreso a la casa estaba pensando que el conde era el culpable de la muerte de su madre. Ahora lo odiaba todavía más que antes. Lo odio, exclamó ella mientras entraba a la casa. Y lo más terrible era que ella no tenía dinero ni a dónde ir. Le gustara o no, tendría que permanecer en Narbrook Hall junto a aquel hombre a quien despreciaba. Y le iba a tener que estar agradecida por los alimentos que comía. La única manera en que podía escapar de aquel horror era cuando iba con el señor Alton. Devona, creo que yo ya te he enseñado todo cuanto sé, le dijo él. Eres una chica muy inteligente. Pero no tiene caso ser inteligente si no se puede ganar dinero, aceptó Devona. Lo sé, respondió el señor Alton, pero ahora la guerra ya terminó y todo vuelve a la normalidad. Inglaterra será próspera una vez más. Estoy seguro de que encontrarás algo que te interese y que a la vez te pague por lo que haces. ¿Y eso qué puede ser?, preguntó Devona. Eso es algo que tú tendrás que averiguar por ti misma. Claro que yo te ayudaré si puedo. Usted ha sido maravilloso, le dijo ella, y le estoy muy agradecida. Aquel día Devona fue caminando a sus clases y cuando caminaba de regreso a su casa se dio cuenta de que ya era primavera. Había botones de oro sobre la hierba y las hojas de los árboles eran de un color verde pálido. Ella estaba pensando en que todo en la naturaleza era bello. Solo el hombre era vil. Entró en la casa. El conde había ordenado que se reportara cuando regresara de sus clases.
era por si él deseaba que ella hiciera algo. Había descubierto que ella le era útil para escribir las cartas que él enviaba. También podía sumar las cuentas que él con mucho dolor tenía que pagar. Devona sabía que al otro día el conde haría su salida mensual al pueblo. Iba a buscar el dinero que tenía que gastar en alimentos para las 4 personas que todavía empleaba. Devona no soportaba verlo y sentía como su cuerpo se rebelaba ante la idea de entrar en contacto con él. Subió a su propia habitación. Cuando llegó la hora de la cena pensó decirle a Hitchin que no deseaba cenar en compañía del conde. Su madre y ella lo habían hecho siempre desde que se mudaron a la casa. Iré a buscar algo directamente a la cocina con la señora Hitchin, se dijo Devona. Sin embargo Hitchin la detuvo cuando lo fue a buscar en el comedor. Su señoría se ha ido a la cama, le dijo él. Dice que tiene dolor de cabeza. Bueno, no hay algo que yo pueda hacer al respecto, respondió Devona. Entonces vio que Hitchin le había puesto un lugar en la mesa. No hay mucho que cenar esta noche, informó él. Espero que no tenga mucha hambre. ¿Por qué? ¿Qué sucedió?, preguntó Devona. Su señoría no quiso darle al chico que caza los conejos 1 centavo por cada uno. Discutieron al respecto y el chico se los llevó a su madre. Entonces no tenemos que comer, repuso Devona. Si quieres saber mi opinión, agregó Hitchin, eso fue un error de parte de su señoría. La madre de ese muchacho es una vieja bruja y ella se va a vengar de él de una manera u otra. Recuerde lo que le digo. Devona no lo estaba escuchando. Tenía hambre. Sabía que la señora Hitchin haría lo mejor posible, pero nadie podía hacer ladrillos sin paja. La cena consistió en un poco de sopa y un pedazo muy pequeño de queso. Cuando se fue a acostar decidió que aquello no podía continuar para siempre. Despertó temprano. Se le ocurrió montar antes de desayunar. Tenía que pedirle permiso al conde cada vez que deseaba utilizar un caballo. Pero ahora el que él no se sintiera bien era un buen pretexto para no hacerlo, ya que no deseaba molestarlo. Bajó rápidamente por la escalera. Hitchin salió de las habitaciones del conde que estaban al final del pasillo. Al verla la llamó por su nombre. Señorita Devona, señorita Devona. Ella se detuvo, se dio la vuelta y caminó lentamente hacia él. ¿Qué sucede? Venga a ver a su señoría, pidió Hitchin. Venga pronto. Mientras hablaba se dio la vuelta y entró corriendo en la habitación del conde. Sintiendo curiosidad, Devona apresuró un poco el paso. Pensó que si el dolor de cabeza del conde había empeorado era por su propia culpa. Cuando entró en la habitación vio a Hitchin, que estaba parado junto a la enorme cama con columnas. Devona se acercó. Al hacerlo vio que el conde estaba muerto.